Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, viernes 25 de junio. Volvemos entonces, después de interrumpir ayer la lectura del Evangelio de Mateo por la fiesta de San Juan Bautista, el nacimiento de San Juan Bautista, volvemos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 8, ahora leemos los versículos 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso. Se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: Si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ahora ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Muy bien, terminamos entonces esta larga sección que llamamos el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 en el Evangelio de Mateo, y saltamos, nos faltaron por leer algunos versículos del capítulo 7, pero ya saltamos directamente entonces a la acción, a la predicación del reino de Dios a través de palabras y de obras aquí en el Evangelio de Mateo. Es importante recordar entonces que Mateo quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, es decir, aquel que viene a entregarnos la plenitud de la ley. No porque la ley de Jesús sea distinta a la de Moisés, sino que más bien la comprensión que Jesús tiene de la ley de Moisés la lleva pues como a su cumplimiento, a su perfección, porque Jesús nos entrega el espíritu de la ley, lo que está como el contenido, la sustancia de la ley. Entonces, es interesante que el primerito signo que hace Jesús después de predicar este largo sermón de la montaña sea la curación de un leproso. ¿Por qué es interesante? Porque hay un texto paralelo aquí en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, en el que María, la hermana de Moisés, adquiere la lepra y va donde Moisés para que la cure. Moisés intercede por ella, pero no se cura. Entonces es bien interesante aquí cómo el evangelista Mateo, que conoce muy bien las escrituras, pone este paralelo. Moisés, que no pudo curar a su propia hermana, pero Jesús sí lo pudo hacer. La intercesión de Moisés no fue como suficiente. Por supuesto no porque Moisés no pudiera hacerlo, ni nada de esas cosas. Hay otros asuntos ahí envueltos. Pero es interesante que Moisés falla en la curación de un leproso, pero Jesús no, lo cura. Es más, parte de su voluntad, porque el leproso le pregunta: si quieres me puedes curar. Y Jesús le dice: quiero. Sí, parte de la voluntad salvífica de Jesús el curar a este leproso. Recordemos entonces que el drama de los leprosos en la época de Jesús no era solamente los efectos físicos de esta terrible enfermedad, pero también eran los efectos, sobre todo los efectos sociales, religiosos, económicos para estas personas. Un leproso era un nadie, no era nadie en la sociedad de Jesús, era arrebatado de toda dignidad humana. Entonces, aquí Mateo nos está enviando un mensaje al mostrarnos a Jesús sanando al leproso. La primera aparición pública, digámoslo así, de Jesús, no la primera aparición pública, más bien la primera acción milagrosa pública que hace Jesús es la curación de un leproso, es la restauración de la dignidad de esta persona, porque además Jesús le dice: ve y te presentas al sacerdote, que era una forma de decirle: eres parte ahora de una comunidad. Uno que era nadie, que no contaba, que no tenía dignidad, un muerto viviente prácticamente, ahora, por causa del encuentro con Jesús, se ha convertido en alguien para alguien, es parte de una familia, es parte de una comunidad, es sobre todo un hijo de Dios. Y aquí yo creo que hay un clarísimo mensaje que nos envía el evangelista y por supuesto Jesús mismo. ¿De qué se trata el reino de Dios que Jesús está predicando? Este es un claro mensaje también entonces para nosotros, discípulos de Jesús, para que tengamos una comprensión más profunda de lo que significa el reino de Dios. Miren, la misión de Jesús y la predicación de Jesús no es solamente un mensaje ético, ¿sí? Es decir, como una norma de vida, como un recetario de qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Se trata más bien
de esta inauguración del reinado de Dios, es decir, de la presencia de Dios, de la acción de Dios en medio de nosotros, que nos restaura la dignidad perdida por tantas causas. Hay tantas lepras hoy que nos acompañan y Jesús viene precisamente a devolverle la dignidad perdida a esta humanidad tan agobiada y doliente, ¿sí? Aquí hay entonces un mensaje concreto de una acción concreta de amor que le devuelve la dignidad a todos aquellos que son tratados como excluidos, que no pertenecen, que no hacen parte, que no tienen a nadie, ¿sí? Para los discípulos de Jesús, entonces, ver este primer milagro es algo impresionante, pues ver a un leproso restaurado en su dignidad, devuelto a la comunidad. Aquí hay una cosa bellísima, bellísima. Vamos a leer entonces nuevamente este evangelio pensando en esa clave de lectura, lo que significa para un leproso ser sanado. ¿Qué nos enseña Jesús a nosotros, discípulos suyos, a través de esta acción concreta de amor y restauración de la dignidad humana? Creo que ese es el mensaje para que meditemos. Hay una novela que después se convirtió en película muy famosa que habla de la historia de un príncipe judío que después se convierte en esclavo romano y es separado de su familia, de su mamá y de su hermana, quienes son llevadas a una cárcel, son hechas presas y contraen la lepra. Y resulta que este par de mujeres tienen un encuentro con Jesús. Esta novela o la película se llama Ben-Hur. Se la recomiendo, bellísima, y ahí hay una historia bien bonita de encuentro de Jesús con unos leprosos también. Una nota final, y es que hoy la Conferencia Episcopal Venezolana ha invitado a todos los católicos para que renueven la consagración del país al Santísimo Sacramento, que de hecho Venezuela es el único país en el mundo que está consagrado al Santísimo Sacramento. Entonces hoy todos los obispos están invitando a los venezolanos en Venezuela y en cualquier parte del mundo a que renueven la consagración del país al Santísimo Sacramento. Yo los acompaño también con mi oración en el día de hoy. Y hoy no podía haber viernes de canción porque tengo una cosita aquí en este dedo. Está como un poquito hinchadito, infectado, no sé qué es. Lo llamamos un uñero en Colombia. Y me duele mucho, entonces no puedo tocar la guitarra. Pero ayer canté un poquito, entonces me valen esa cantada de ayer como el viernes de canción. Un abrazo para todos, un saludo por supuesto con un cafecito y nos veremos el lunes con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.